Hola a todos, estamos de regreso con una nueva sesión de charlas de taconazo. Hoy es nuestra segunda charla y para ello tenemos una gran invitada. Ella es periodista deportiva, es madre, es docente, es una gran generadora de contenido. Mejor dicho, sabe de todo un poquito. Mi respeto y admiración para la gran Janjane Meneses. Y bueno, bienvenida Janjane. Hola Moni, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y por la introducción. Somos de todo un poquito. Sí, me he dado cuenta que eres mamá, eres docente, periodista, trabajas en varios medios, tienes tu proyecto. Entonces, bueno, empecemos por ahí. Cuéntanos de ti, de dónde eres, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, Janjane Meneses es periodista deportiva. Yo estudié comunicación social periodismo en la ciudad de Cali. Yo nací en Santander de Quilichao, en el Cauca, pero me crié en Cali. Mm. Hice mis estudios de primaria, de secundaria, de la universidad, entre otros, y es mi vida, fue la ciudad que me abrió las puertas también desde la parte laboral en el mundo del periodismo deportivo. Comencé en RCN, en Antena 2 Cali, hace ya prácticamente 12 años, si no estoy mal, y comencé fue como voz comercial, en realidad, no como periodista, sino como voz comercial. Hacíamos equipo con otro compañero y bueno, pues en esa oportunidad era hacer fútbol visitante por los estadios del país con América y el Deportivo Cali. Eran los equipos que seguíamos en esa época en los estadios. Y bueno, después empezó a abrir oportunidades para hablar del fútbol asociado y toqué la puerta, el espacio. A veces no hay que esperar la oportunidad, sino crearla, que es lo que yo siempre digo. Hay que crear esa oportunidad y bueno, pues se venían los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ujú. Teníamos una delegación interesante y bueno, pues poco se hablaba en el espacio porque era supremamente futbolero y hablé con el director, hablé con ellos y me dijeron, bueno, tienes un minuto para que hagas resumen diario de Olímpicos, de ciclo olímpico y bueno, ya se venían los Olímpicos. Yo, bueno. Para mí ese minuto lo supe aprovechar muy bien. Hice producción, investigación, hablaba con los atletas. Creo que la primera nota, si no estoy mal, fue con la mamá de Mariana Pajón, luego con Mariana. Entonces poco se hablaba del BMX, es más, nadie lo hablaba hasta esos Juegos Olímpicos en nuestro país. Y bueno, creo que de allí se fue creando esa oportunidad de hablar de otras disciplinas, además del fútbol. Y después de ires y venires, bueno, me fui a la ciudad de Bogotá, estuve en algo que pocas personas conocen en realidad. Yo también estudié teatro, hice figurantes en algunas series, novelas y una película. Entonces, eso es una parte de mi vida Ah, que poco se conoce. Y fue muy bonito, fue una experiencia muy interesante también para empezar a crecer ese networking, ¿no? En nuestro país y bueno, en Bogotá específicamente, pero luego regresé después a Cali, terminé mis estudios, también estuve en el Colombo Americano, también me gradué. Creo que aprender un segundo, tercero, cuarto idioma, lo que quieran, siempre es beneficioso para esta profesión. Y bueno, la escolástica ha sido una de mis pasiones, me gusta mucho el estudio y bueno, pues por ahí ya empecé en este campo del mundo del periodismo deportivo en la ciudad de Cali. excelente, excelente esa gran introducción que nos acabas de hacer y chévere saber pues como esos secretos que nadie conoce de las personas que se desenvuelven en este medio. Gracias por ese dato. Bueno, Janjane, siguiendo pues como en este orden de ideas, pues ya nos hiciste la introducción de cómo llegaste a este mundo del periodismo deportivo. Como mujer en el periodismo deportivo, ¿cuáles han sido los mayores desafíos a los que te has enfrentado y cómo has logrado superarlos? Bueno, pues el primero es que seguimos hablando del género en el periodismo deportivo. Yo pienso que el día que dejemos de hablar del género y Ujú. sigamos hablando del deporte, del reglamento, del juego, vamos a derribar una barrera muy grande. Todavía estamos en ese ejercicio, ¿no? No queremos desde la parte femenina o masculina mostrar cómo hablar para el mundo del periodismo o cómo se hace una nota o cómo se investiga. Creo que esto en cualquier campo, en la medicina, en la abogacía, en la economía, en cualquiera de Sí. estas áreas, pues es empezar a derribar un poco estas barreras.
Entonces, el primer reto, pues es todavía nosotros seguir hablándolo. El primero que viví en Cali cuando les mencionaba era que era la única mujer y era muy niña, era muy chica, todavía muy inexperta en muchas cosas, pero siempre he sido muy arriesgada, muy atrevida en el buen sentido de la palabra. Entonces era estar en un mundo donde el Valle del Cauca es un periodismo muy fuerte, si bien todavía se sigue manejando el machismo porque es una realidad. No sé cómo sea en la costa, en el interior, creo que también un poco, pero más en la costa y en el Pacífico colombiano todavía el machismo con el tema de la mujer es muy marcado. Y bueno, en esa época me tocó un poco eso, ¿no? Como que, ¿y esta niña qué? Como que, ¿por qué está aquí? ¿Quién la trajo? ¿Cómo llegó? Es más como esas primeras preguntas que algunos se hacían. Y bueno, pues como llegué, justo fue el Mundial Sub-20 en el año 2011, el fútbol masculino, que fue el primer Mundial FIFA que hemos tenido y el único hasta el momento. Bueno, ahora que se viene el femenino. Entonces ese momento fue como una oportunidad porque yo estaba estudiando y estaba haciendo algunas crónicas y un profesor me escuchó, le gustó lo que estaba haciendo para el área deportiva y nada, me invitó a ser parte de su equipo de trabajo, que es un magazine deportivo que tenía los fines de semana de la universidad, que era más, de la institución, que era más como, no tenía una estructura específica, era magazine de todo un poco. Y me dijo, ¿por qué no te vas por el área del deporte? Pues yo estuve en la Liga Vallecaucana, yo fui deportista, conozco un poco como parte de necesidades y cómo es la rutina de un entrenamiento, entre comillas, algunos esfuerzos que uno hace para llegar a donde llegaba. Y pues bueno, eso se convirtió como en crónicas, les gustó mucho y me llevó a RCN en ese momento y fue muy chistoso porque yo nada que ver con Radio Uno y las primeras crónicas las pasaron en Radio Uno. Entonces, bueno, de ahí con otra compañera, de ahí ya como que me escucharon en Antena 2, les gustó, oye, nos gusta como la voz, lo que estás haciendo, ¿por qué no te le mides a hacer voz comercial? ¿Lo has hecho? Y yo no, pero hagámosle, hagamos la prueba y si les gusta de una. Y así fue. Yo he sido como muy aventada, como te digo, y es hacerle. Si gusta bien y si no, pues bueno, se intentó. Lo bueno es Así que es. sí, probé y me quedé y estuve allí como casi 4 años ahí con ellos, pero solamente el primer año haciendo voz comercial y después ya más periodismo. Y bueno, esas fueron como las primeras chispitas y chispazos mejor que aparecieron dentro del periodismo, derribando un poco el qué dirán, el cómo trabajar con la mujer, eran muchos hombres, todavía es más el promedio, 8 hombres en sala de redacción por 2 mujeres, por ejemplo. Todavía estamos en esa construcción, entonces yo creo que era más el derribar el que dirán, porque a las mujeres toca como que el hombre se equivoca y bueno, siga derecho, y la mujer no, la mujer te mandan a lavar, te mandan a la cocina, te mandan a hacer muchas cosas que uno dice, pero que uno no es tuyo, igual, o sea, bueno, antes te da fortalezas, pero bueno, creo que ese sigue siendo como un pensamiento muy machista que seguimos bajando. Total, total, Jan Janes. Yo creo que esa es la barrera más grande que hay que derribar y es evitar hablar de géneros, porque pasa en temas profesionales y pasa incluso, mm, tú te puedes meter a una red social y dar un concepto y te mandan a fritar las tajadas, porque a mí también me han mandado a fritar Ujú. tajadas. Y también sé fritar Lo tajadas, importante es que queden ricas. y lo importante es que queden ricas y seguir hablando de fútbol, que es lo que más nos gusta. Claro, Bueno. claro. Yahane, de todo eso que nos has contado, digamos, ¿cuál ha sido ese momento más memorable? O sea, ¿cuál ha sido el momento que realmente te ha marcado y que tú dices, esta es mi oportunidad? ¿O cuál podría ser de todo lo que nos has contado hasta el momento? Uy, pues es que yo soy muy agradecida. Yo creo que he tenido muchos momentos importantes en la carrera porque como te has podido dar cuenta, hay personas que duran 10, 15, 20 años en una empresa. Yo he tenido la oportunidad de pasar por distintas y, y por grandes empresas, es decir, comencé en RCN Radio, pasé a RCN Televisión, luego estuve en Canal Capital ya como presentadora con mi propio espacio de deporte, no solamente desde el sistema informativo. Después me llaman de ESPN, eso fue para mí un sueño, vivir esa experiencia, vivir en Argentina.
poder vivir el día a día del fútbol, del deporte, cómo se maneja específicamente en Buenos Aires y en sus alrededores. Creo que para mí fue maravilloso luego regresar a Colombia, estar en Caracol Radio. Ha sido para mí muy bonito todo, pero yo creo que el cubrimiento de eventos deportivos también ha sido muy importante, de mundiales, de Copa Davis, de Copa del Mundo de pista, de Mundial de los Juegos Mundiales, de World Games, bueno, muchos, y el más reciente de los Juegos Olímpicos de París. Para mí era un sueño poder hacer un cubrimiento con mi propio medio y en esta oportunidad pues te agradezco también el espacio y voy a hablar de Destino Deportivo, Claro. me tomo aquí el espacio, gracias Moni, porque pues no ha sido fácil construirlo, pero ha sido maravilloso desde el paso a paso el resultado también. Entonces poder haber hecho un cubrimiento termina en un ciclo olímpico que son 4 años, que cada 4 años son los Juegos Olímpicos y ya terminar ese ciclo olímpico con los Juegos Olímpicos en París, donde hace 100 años se habían hecho los primeros Juegos Olímpicos, precisamente allí en París, fue como un antes y un después para mí como persona y como profesional. Entonces, yo creo que todo es hacerlo con amor, con humildad, con disciplina, con esfuerzos, pero sería muy egoísta conmigo misma si te digo un solo momento especial, porque es que realmente han sido muchos momentos especiales y creo que de eso se trata la vida, ¿no? Pasa tan rápido todo que no sé qué pueda pasar el día de mañana, pero trato de disfrutar al máximo y dar lo mejor en cada empresa donde he estado. Y no es no por estabilidad precisamente, sino que han visto en mí algunas de pronto fortalezas, virtudes, no lo sé, lo que haya visto en la empresa que me haya contratado, pero han sido oportunidades. Entonces creo que si se han presentado y las he podido aprovechar, pues ha sido parte de mis capítulos de este libro grande que todavía estoy escribiendo. Excelente, yo creo que todavía falta mucho por recorrer y por seguir escribiendo, obviamente. No, felicitaciones, Janjane. Te cuento que te estuve siguiendo pues en tu medio, que aprovechemos la oportunidad, danos el nombre, donde te podemos seguir, tus redes sociales, porque yo sé que muchos se van a interesar en conocerte y saber qué es lo que realmente nos puedes aportar a todos los que estamos y nos gusta todo este medio, pues. Pues muchas gracias, Moni. Bueno, mis redes sociales, las personales son @janhanemg, todas las personales, tanto Instagram, Facebook, Twitter, bueno, que ahora es Ujú. X, YouTube, todas, pero las de Destino Deportivo estoy como @Destino Deportivo YM. Allí pueden encontrar también en Spotify, el podcast, en YouTube, así que bueno, y en todas las diferentes plataformas, en TikTok, mejor dicho, donde quieras, ahí estamos. Excelente, en todas partes. Bueno, Janjane, ¿qué consejos le darías a los jóvenes, incluidos hombres, mujeres, que estén estudiando actualmente periodismo o cualquier tema relacionado con el deporte? Bueno, lo primero es tener objetivos claros en qué área me quiero desempeñar, si es en el fútbol, en la natación, ciclismo, tenis, porque si bien en el periodismo deportivo debemos estar al día y en contacto con todas las disciplinas, pues entre más nos especialicemos en algunas es mucho mejor. Conocer a profundidad el reglamento, ir a los escenarios deportivos, ver mucho fútbol o ver mucho tenis, o estar inmersos también con el tema del ciclismo. No, lo siento, estoy aquí No, con el tranquila. nene. A ver, estar como inmersos de verdad en las diferentes disciplinas deportivas Sí. y leer mucho. Yo siento que nos está haciendo mucha falta todavía el tema de la lectura, la redacción deportiva. Si bien queremos aparecer en pantalla o hablar por micrófono, es necesario saber redactar, es necesario tener cohesión, coherencia, saber de las acento diacrítico, diafónico, de todos estos acentos. Hijo, ya no hay más. Es ok. Perdona a todos sus televidentes porque ser mamá No, y no tengo tranquila. que ahora estoy con el niño, entonces bueno. No, Ate, muchas Eh, gracias. Ujú. Todo eso, la verdad, es del diario, del día a vivir, perdón, del día a día. No importa, obviamente, por ejemplo, los horarios. A veces es muy desgastante porque a veces algunos dicen, no, pero es que yo trabajo solo de lunes a viernes. No, el periodismo deportivo prácticamente nosotros no tenemos un horario. La mayoría de los eventos deportivos son los fines de semana. Yo he trabajado
casi que toda mi vida los fines de semana. Te pierdes muchos eventos familiares, muchos compromisos personales, pero pues es parte de lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Es como una, entre comillas, cuota de sacrificio para llegar a poder avanzar en lo que estamos haciendo. Lectura, ver, hablar con los técnicos, hablar con los deportistas, investigar, o sea, ser parte de la noticia del contraste de las fuentes es muy importante, no porque lo vi en las redes sociales, entonces ya lo voy a decir, es muy responsable, es lo que se está manejando mucho con las fake news, entonces hay que tener mucho cuidado porque todo el tiempo, solamente por decirlo rápido, pues estamos quedando también mal. No se trata del primero que lo diga, sino cómo se diga, la importancia. Si bien, por ejemplo, unos medios están buscando los likes, la cantidad de seguidores, las reproducciones virales al momento, creo que desde el contenido de valor se ha ido perdiendo. Entonces, allí es donde, por ejemplo, ahora se vienen los Juegos Paralímpicos de París. Entonces, estamos realmente los periodistas deportivos capacitados para hablar. Nos hemos acercado al Comité Paralímpico para decir, venga, ¿cómo me debo referir a los atletas? Ah, no es atletas, son para atletas. Como digo, el para powerlifting, como hablo de la natación, o sea, todo ese tipo de cosas. El S, ¿qué significa la S? ¿Qué significa la T? ¿Qué significa no replicar por replicar, sino también investigar, conocer, informarse, actualizarse? Por ejemplo, hace poco cuando estaba haciendo el cubrimiento de los Juegos Nacionales para RTBC en Señal Colombia, nos hicieron una preparación y fue muy importante porque es uno hablar con los deportistas y con las preparadoras y decirnos, no es que ya no se llama nado sincronizado, se llama ahora natación artística. Ah, bueno, listo. Entonces, todo ese tipo de cosas nos estamos quedando de pronto solamente con querer tener muchos likes, querer tener muchos seguidores y nos estamos olvidando realmente del fondo, de la importancia de lo que es el periodismo deportivo. Excelente, sí, Jahane, yo creo que cada vez el afán de ser el primero en dar una noticia ha llevado a que caigan muchos en errores y gente profesional, pues que uno ha visto que retuitea cosas que son falsas. Entonces, creo que tú en este momento nos has enseñado demasiado, o sea, nos has enseñado demasiado y bueno, aquí creo que de eso se tratan estas charlas, de que nos queden esos aprendizajes y bueno, y nos ponga a pensar de realmente qué tanto estamos leyendo, qué tanto nos estamos informando, de dónde nos estamos informando, ¿cierto? Porque también hay que mirar cuál es la fuente a la que vamos a Mm, acudir para poder aprender y no salir a hablar como loros, pues por así decirlo. es cierto. Bueno, Janjane, hablemos un poquitico de fútbol profesional colombiano. Ujú. Pues yo creo que no es un secreto para nadie que el fútbol profesional colombiano ha tenido muchos altibajos, tanto en la parte de competitividad y organización. ¿Cuáles consideras tú que son esos factores que está enfrentando pues el fútbol colombiano y por qué? ¿Y qué deberíamos hacer pues como para darle una nueva categoría, para subirlo un poquitico más arriba del escalón donde se encuentra, tanto a nivel de clubes como de selección? Bueno, yo creo que estamos también con un sistema obsoleto. Estamos atrapados en el fútbol profesional colombiano lleva más de 70 años de historia. El fútbol internacional tiene más de 120 años, o sea, 100 años oficiales, pero más de 120 desde lo que se hacía en Inglaterra, ¿no? Con los primeros clubes de la gente de mucho dinero y algunos de esos clubes cómo evolucionaron, pese a lo que pasó con los hooligans, ¿no? Donde Margaret Thatcher tuvo que también intervenir allí para el tema de las barras, de las llamadas barras bravas, que en esa época eran con los hooligans destrozos totales y que hoy día están tratando como de organizar. Creo que en nuestro país hay muchas estructuras que hay que organizar, desde la parte dirigencial. Bueno, yo creo que entonces toda esa estructura de la parte dirigencial, de la Federación Colombiana de Fútbol, del tema que a veces es un conflicto si uno lo habla como periodista, de la reventa, de la corrupción, de todo lo que hace una realidad a flor de piel, pero que a veces es tan difícil de poder tocar esos temas porque todavía se maneja mucho poder detrás de ello. Es muy complicado. Lo mismo con la DIMAYOR, con la DiFútbol. Sigue siendo
organismos manejados por muy pocos y son hombres y la mayoría son hombres que se quedaron atrapados en el tiempo y solamente por el interés económico de algunas circunstancias. Entonces yo creo que el sistema del ascenso y descenso todavía estamos atrapados en un sistema que no tiene como una lógica real a los ojos del fútbol internacional. Nosotros todavía estamos en un sistema muy viejo y creo que desde allí tendríamos que mirar qué está pasando con las mismas asociaciones, los clubes. Bueno, creo que es que realmente hablar del fútbol colombiano, que para nosotros es maravilloso y le agradecemos porque es parte de nuestra vida desde el periodismo deportivo, pero tiene muchísimas falencias desde la parte dirigencial, desde la parte de la psicología deportiva. Mire cómo nos está yendo obviamente a nivel internacional. No tenemos una liga, por ejemplo, digna a nivel femenino, pero estamos haciendo un mundial femenino. Es un poco ilógico algunas cosas. Sí. Queremos que sean campeonas de Copas Libertadores, pero los procesos son cortados. Queremos ser las campeonas de unos Juegos Olímpicos, pero no hay un proceso tampoco interno. Entonces yo creo que son muchísimas, que podríamos hacer un capítulo aparte solamente hablar del fútbol colombiano, pero tiene también cosas muy positivas. Hay mucho talento, hombres y mujeres que han realmente con muy poco demostrado ese orgullo internacional para el país. Se ha sacado la cara en mundiales, en Copas América, en Copas Libertadores, en Copa Sudamericana. Con lo poco que se ha podido tener a lo largo de estos años, pero bueno, creo que se puede cambiar, creo que pueden llegar mejores dirigentes. Mire, por ejemplo, solo por decir algo, la dirigente del Deportivo Cali, Vanessa, que ya lleva 2 títulos, una mujer aguerrida que ha demostrado que se puede ser mujer, porque seguimos hablando del género, pero que eso no tiene nada que ver con el que puedas tener una capacidad para dar resultados y es lo que ha hecho con un club femenino donde, bueno, pues ya ahorita van a estar a Copa Libertadores y demás, ha hecho una venta como la de Manuela Pavia ahora al West Ham, es un dinero que representa para el club. Todo ese tipo de cosas creo que son importantes, mirar internamente, sobre todo el tema dirigencial y formativo. No tenemos divisiones, o sea, realmente aquí las divisiones son efímeras. Si Ujú. ves el fútbol brasileño o argentino, ellos respetan el tema de la A, la B, la C, la D, o sea, tienen realmente un sistema de divisiones y de fútbol de los juveniles que se respeta mucho. Nosotros todavía no lo tenemos muy claro. Sí, es verdad. O sea, yo creo que es muy, o sea, uno como hincha, pues desconoce todos esos temas al interior de las organizaciones, ¿cierto? Pero uno sí alcanza a ver ciertas cosas que no tienen como esa lógica que tú dices. No somos fuertes en el fútbol femenino, pero vamos a hacer un mundial. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay tema, pues, para cortar bastante. Y también quería hablar algo sobre el fútbol profesional, pues, femenino. Eh, ¿Qué evolución ha tenido el fútbol femenino y qué cambios representativos ha tenido? Bueno, la evolución yo creo que ha sido la exposición a nivel internacional que las jugadoras también han podido adquirir. Eh, Antes salían una, dos, ahora tenemos más de 20 jugadoras afuera, tenemos jugadoras en las mejores ligas del mundo, ¿no? En la Liga de España, en la Premier, en la Bundesliga. Se sigue moviendo obviamente ahora para una de las ligas poderosas del fútbol femenino como lo es la Liga Femenina en Estados Unidos, que a diferencia del fútbol masculino, acá el fútbol femenino sí es muy fuerte, obviamente 4 veces campeonas del mundo, son recientemente las campeonas olímpicas de Estados Unidos, entonces creo que la evolución ha sido muy importante desde la exposición para Colombia, como mencionamos, sin una liga digna para ellas que tenga nuevamente el tiempo necesario, mínimo unos 10 meses, un año, para poder ser mucho más competitivas a nivel internacional. Aún así, pues ellas han dado la talla en lo que se les ha podido dar afuera. Entonces, yo creo que el hablar de todas estas jugadoras por fuera ya representa que, por ejemplo, uno esté en una zona mixta
y le pregunte a una directora técnica cuál es el grupo favorito, por ejemplo, en la Copa Oro que se hizo acá en San Diego, y te digan, oh, Colombia es una de las favoritas. Eso antes era casi que impensado. Sí, Entonces, es muy interesante que realmente el trabajo lo han hecho prácticamente ellas, casi que todas. Como menciono, no hay una base porque apenas se está intentando hacer esa unificación desde la misma Federación Colombiana, es decir, de las jugadoras de mayores, estar pendiente obviamente de la categoría de la sub-20, de la sub-17, de la sub-15, o sea, todo este tipo de categorías hay que no quitarles el ojo, tener una formación realmente con fundamentos importantes para ella, con técnica, porque la técnica fuera se nota o a veces la diferencia de la técnica de las nuestras a las otras, pero tenemos realmente jugadores con mucho talento y mucha potencia. Entonces yo creo que desde ahí se ha hecho un trabajo. Los clubes algunos han hecho un esfuerzo interesante obviamente para mantener a sus equipos, no solamente porque en algún momento salió por decreto de Conmebol que todos los clubes que iban a tener torneo internacional debían tener su club femenino, sino que ahora lo hacen por convicción y ya eso está mandado a recoger, que es que el fútbol femenino no vende. Sí, el fútbol femenino sí vende, el fútbol femenino sí se ve, que todavía existe el machismo, que todavía existe el incrédulo, pero no podemos quedarnos solamente con eso. También ujú, existe el incrédulo y el machista en el fútbol masculino. Entonces, si me entiendes, ha tenido una evolución muy grande desde la taquilla, desde la exposición de la compra de derechos de televisión. Todavía falta muchísimo trabajo en Colombia desde las garantías laborales, ¿no? Con un contrato laboral a largo plazo para ellas, pago de nómina que sea fidedigna, que sea a tiempo, bueno, muchos temas, pero creo que sí se ha ido evolucionando paso a paso. Ha sido muy difícil y hemos llegado obviamente a ser subcampeonas del mundo en la final, en el Mundial sub-17 en la India. Lo que ha pasado también lo más reciente en los Juegos Olímpicos, que se le dio de tú a tú, al menos en ese primer tiempo a España, con una nómina casi que un poco más corta que lo que puede tener una campeona del mundo. Entonces yo creo que se ha ido evolucionando poco a poco, hay más pasos y más garantías con más gente preparada que vaya llegando también a esta dirigencia. excelente, Janjane. Bueno, yo creo que podría quedarme aquí horas hablando contigo, pero desafortunadamente pues el tiempo se nos está agotando. Y te agradezco inmensamente el hecho de aceptar esta invitación y aportarnos todos esos conceptos. Yo creo que vamos, por lo menos yo me voy pensando en muchas cosas, en todo lo que nos has contado. Entonces, agradecerte y bueno, no sé, quisiera que de pronto nos recomendaras Atacanmazo Verdolaga, que nos siguieran, la idea de seguir haciendo y generando esos espacios. Bueno, no, pues con Moni justo creo que tuvimos la oportunidad, si no estoy mal, de estar en un diplomado de periodismo deportivo. ¿Estuvimos juntas o no? Es que yo, No, 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 Jan, pero no. estuvimos en el Camerino, otro programa que hacíamos con Ah, otros en dos el camerino. amigos Ajá, y sí. también estuvimos charlando un buen rato ahí. Ah, bueno, es que bueno, ya ves, se me hacía muy familiar que ya habláramos y todo, pero Sí, 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 sí. entonces les recomiendo porque además Moni es una mujer que es muy talentosa, muy inteligente, que se mueve en el mundo del periodismo deportivo. Yo la veo muy activa, obviamente, con todo lo Atlético Nacional, pero pues obviamente en el mundo del periodismo deportivo tiene todavía una voz autorizada, así que síganla, sigan el proyecto, sigan también a Destino Deportivo, todos bienvenidos. Sí, Y aquí claro. quedamos conectados, lo que necesiten, siempre estamos aquí conectados. Muchas gracias, Jan. Bueno, un abrazo, gracias para todos. Bienvenida, hasta luego.